Muy buenas noches, mi nombre es Jenny Álvarez Calderón, soy estudiante de psicología en la Universidad Abierta y Distancia UNAD de Pitalito. Hoy vamos a hablar de los referentes históricos y rasgos característicos de la guitarra, entendiendo como este instrumento muy elemental dentro de la música en los diferentes géneros. En países europeos como Francia, Inglaterra o Alemania, en el siglo XIII, se utilizaron términos muy similares a guitarra como el quinterne, guiterne, quitere, guiter, tanto como para las primeras guitarras latinas como para otros instrumentos. En el siglo XIII también el rey Alfonso el Sabio en una de sus obras mencionó la guitarra morisca. Durante el siglo XIV y XV se definió el primer modelo de la guitarra clásica española en los reinos hispánicos de la península ibérica. En el siglo XV también hablamos de que se fijaron los primeros punteados de la técnica del punteado. También en este mismo siglo se logra hablar de la vihuela de manos, que era un instrumento pequeño muy parecido al violín que se frotaba con arco para obtener canciones. Por la causa de los avances en la técnica instrumental, su tamaño fue aumentando y quedando con 6 órdenes de cuerda en vez de 4, lo que otorgaba una mayor posibilidad musical. En el siglo XVI se crea o surge la guitarra española de 4 órdenes, la cual fue adoptada en países como Francia, Italia e Inglaterra. Este instrumento fue utilizado por músicos cortesanos y también se incorporó en esta época la guitarra de 5º orden de cuerdas. En el siglo XVII, la guitarra barroca es una nueva guitarra española que se convertiría en un instrumento habitual en los círculos musicales por toda Europa. En el siglo XVIII nace la guitarra clásica, la cual dispuso de unas técnicas más propicias para la ejecución instrumental y de unas facultades artísticas mucho mayores que finalmente captaran la atención de los círculos musicales académicos. En el siglo XIX, en Rusia, surge el modelo de 6 cuerdas que conviviría desde los principios de este siglo con otro modelo original del país que contaba ya con 7. En el siglo XX, Phil Bond fue un escritor, guitarrista y director de una orquesta de mandolina y publicó en 1914 una enciclopedia sobre la historia y figuras de ambos instrumentos, el Guitar and Mandolin, que fue impredecible para los investigadores del siglo XX. Eh, Esta ha sido como uno de los ítems más importantes de la historia de este instrumento, recordándoles, como lo dije anteriormente, que este instrumento ha sido elemental a lo largo de la historia para muchos músicos, pues a pesar de que su nacimiento surgió como de la nada, se convirtió en un instrumento súper elemental y por ende ha sido transformado a lo largo de la historia y ha servido a muchos de los géneros musicales. Por ende, este instrumento debe ser estudiado, puesto que su historia aporta mucho a la música. Eh, Les agradezco por la atención prestada. Espero que en un futuro este pequeño espacio les sirva como de documentación en cuanto a la historia de este instrumento como lo fue el que expuse sobre la guitarra. Muchísimas gracias por por la atención prestada.